La segunda quincena de noviembre se nos viene brutal, trascendental y crucial, porque es la última gran muerte del 2025, cerrando un periodo que comenzó en septiembre con los eclipses plutonianos de muerte y transformación. Estas semanas de noviembre son muy importantes. ¿Para qué? Para que muera algo definitivamente en nuestra vida. El 2026 es un año que nos va a pedir mucha libertad. Y energéticamente, estos días de noviembre nos dan la oportunidad de hacer un corte con nuestra vida pasada. Es la posibilidad de usar la energía de Escorpio conscientemente para destruir y terminar algo que estamos arrastrando. Por eso la vida nos va a dar confrontaciones con temas antiguos, porque hay algo más por mirar. Además, tenemos el 20 de noviembre la luna nueva en Escorpio, que debe ser la luna nueva más potente del 2025. Así que en este video te voy a dar toda la información que necesitas para comprender los tránsitos de la segunda quincena de noviembre y los primeros días de diciembre. Bienvenidas y bienvenidos a este video de astrología evolutiva, donde voy a hablar de los tránsitos de la segunda quincena de noviembre. Un periodo transformador que, si lo aprovechas, puede representar un antes y un después en tu vida. Así de fuerte es lo que estoy diciendo. Tenemos que entender algo, mi gente querida. Tenemos que ubicarnos dentro del gran ciclo astrológico y dentro de las etapas de la vida que estamos viviendo en este momento. El 2026 es un año de libertad total, de empoderamiento, de avance, de conectar con una nueva posibilidad de vivir nuestra vida. Es un año que está lleno de regalos y oportunidades, que nos pide realmente ser fiel a ti misma y muévete con libertad. Pero de alguna manera no podemos hacer eso si no nos liberamos nosotros mismos de aquellos miedos, inseguridades, culpa, aquellos patrones de los cuales no nos damos cuenta que nos limitan profundamente. Así como si no eliminamos ciertas cosas de nuestra vida que realmente nos pesan y que nos impiden llegar livianos al próximo año. Este periodo de limpieza profunda de nuestra vida comenzó el 2025 con mucha fuerza en septiembre, con los eclipses, y termina a principios de diciembre. Y este periodo de finales de la segunda quincena de noviembre y principios de diciembre representa el último acto, la muerte definitiva. Es donde la vida te da una oportunidad. Te da la oportunidad de dejar ir con conciencia, de dejar morir con conciencia. Es un periodo. Y la luna nueva, voy a hablar de la luna nueva del 20 de noviembre, que es súper poderosa. Si yo la vi, dije, esta luna más fuerte del año. Porque es mágica, realmente es mágica, es alquímica, es liberadora. De hecho, vean mi Instagram cerca de esa fecha porque voy a dejarles un ritual. ¿Por qué es tan potente? Porque la vida te está pidiendo que tomes una decisión brutal. Que hagas un cambio trascendental. Es realmente te está diciendo, ten los cojones, ten los ovarios para tomar una acción que cambie radicalmente tu vida. Y no tiene tanto con ir al futuro, sino que tiene que ver con qué tengo que dejar ir, que ya no puede seguir más. Por eso nos pide mucho valor. Porque esta decisión es algo que quizás hemos evitado. Es algo que estamos arrastrando. Es algo que nos da mucho miedo enfrentar. Y no se sorprenda, mi gente querida, quizás ya muchos de ustedes ya lo han visto ahora en noviembre, pero que se active, ahora también la segunda quincena de noviembre, es que vuelvan problemas o situaciones del pasado, que ustedes ya querían tener resueltos, que creían que habían desaparecido, pero no, porque faltaba algo más por mirar. Entonces, quiero que entiendan, hay una diferencia en que la vida te quite algo a la fuerza con que tú decidas soltar algo. Hay una diferencia entre perder y dejar ir con conciencia. Entonces, aquí yo lo que les quiero tratar de decir es que la energía se viene con todo. El gran trígono de agua va a estar completamente activo
moviéndose a toda velocidad. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren que la vida les agarre a palo y les quite las cosas a fuerza? ¿O realmente quieren pararse en la adulta, en el adulto que soy? Entendamos algo, el agua no nos gusta. El gran tiburón de agua está desatado, pero el agua no nos gusta. ¿Por qué no nos gusta el agua, el elemento agua? Porque el elemento agua nos lleva a la vulnerabilidad, nos lleva a conectar con esos miedos, esas sensaciones que tanto evitamos y que queremos escapar de ellos. Nos conecta con experiencias dolorosas del pasado, memorias, recuerdos, aquello que nos duele y que no queremos mirar, pero nos condiciona profundamente. El elemento agua lo evitamos profundamente y esto es un periodo para mirarlo. Porque las aguas se pueden limpiar. Ese gran trígono de agua completamente desatado, básicamente una limpieza emocional del inconsciente, y ya les voy a explicar mucho en este video. Se viene mucho de esa data. Pero también quiero que entiendan algo, sobre todo con Saturno y Neptuno en Piscis y el gran trígono de agua. El gran trígono de agua te recuerda que estás unido a la vida, que estás unido al todo. Y aunque no lo entiendas, aunque no te guste, aunque te enojes y te frustres, todo lo que está pasando está perfecto. Y no estás sola, estás solo, estás unido. Cuando cambias esa actitud y sientes el amor primordial que tiene la vida hacia ti, realmente las cosas más complejas se empiezan a ver desde otro prisma. Es muy importante tener claro eso. Entonces, antes de continuar, 2 mensajitos. Primero que nada, deja un like. Por favor, suscríbete al canal y comparte. No sabes cuánto me ayuda para que esta información llegue a más gente. O sea, te lo pido por favor. Y también te quiero decir te quiero recordar, de hecho, si no lo sabes, es que tengo un gran regalo para ti. La guía astrológica por signos del 2026, que es totalmente gratis y que me quedó, la verdad, muy power, muy buena, muy linda. Son los 12 signos, consejos completos para tu sol, luna y ascendente. Así que ve la descripción, está en Instagram, ve los destacados y está gratuita, así que descárgala. Estamos, gente querida, en este mes de octubre, noviembre, diciembre, incluso como hasta el 20 de enero, en un punto medio incómodo energético. Porque no sabemos dónde estamos. O sea, si tú no te hallas en este periodo, si tú te sientes confundida, confundido, si no tienes claridad de hacia dónde ir, o sientes que te está costando avanzar, está ocurriendo lo que tiene que ocurrir. Porque a partir de finales de enero, principios de febrero, entra la energía de Aries con todo e inicia un nuevo ciclo. Es decir, podríamos decir finales de enero y principios de febrero es como la luna nueva, el inicio de un ciclo. Y ahora estamos en el periodo menguante, estamos en el periodo de cierre. Es un periodo muy introspectivo, muy neptuniano también, muy pisciano, donde claramente la energía anda profundamente hacia dentro de ti. Mira el vacío y siente el vacío. Ya les voy a explicar lo que es el vacío, pero el vacío es muy importante. Y mira lo que está pendiente, porque este es un periodo de cierre. Quiero que entiendan que si nos sintonizamos con los movimientos astrológicos, vamos a entender que hay momentos de acción, de comenzar. Hay momentos de mostrar y hay momentos de cerrar. Este es un periodo de cierre, de recapitulación. También que tenemos que tener súper claro que básicamente en todo este periodo de noviembre está Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno retrógrados. También Mercurio retrógrado. Excepto Plutón en Acuario, que es el único directo, todo está en retrógrado. ¿Y qué significa que la energía está retrógrada? Que la energía es como que te están pidiendo reacomodos internos y reacomodos externos en tu vida. Es como que te mires realmente, que conectes contigo y que analices tu vida y digas qué tengo que cambiar en mí, qué tengo que transformar en mí. Y Plutón en Acuario es el único que está directo y que está empujando. Plutón en Acuario está diciendo, es tiempo de eliminar aquello que me impida mi libertad. Mi libertad. Para explorar en la creatividad de mi ser. Para explorar
todas las potencialidades que hay dentro de mí de vivir. Hay tanta creatividad, hay tanta felicidad, hay tantas posibilidades que me he ido frenando de experimentar, que el 2026 las voy a hacer, pero el 2025 ahora tengo que liberar. Y ahí accionamos, ¿me entienden? Y también quiero que entiendan algo. Entre abril y octubre del 2025 entramos en una energía nueva. Entramos en una energía nueva. Y esa energía nueva nos transformó. Nos transformó completamente. Fue cuando los planetas, cuando Urano, Neptuno y Saturno entraron en sus signos nuevos. Y esa energía eliminó, transformó, cambió muchas cosas en nuestra vida, cambió el mundo. Pero a partir de septiembre volvimos a la energía antigua. Entonces, ¿cuál es la...? Te lo explico en castellano. Básicamente, en este periodo volviste al pasado. Volviste a enfrentar situaciones conocidas por ti. Pero ¿cuál es el problema? Es que ya no eres la misma persona que eras en enero de este año. Ya no eres la misma persona. Pero eso es muy bueno porque significa que ahora vuelvo al pasado, pero soy una persona diferente. Y ahora se me vuelven a repetir las situaciones. ¿Para qué? Para que las cambie. Para que actúe diferente. Para que tome decisiones completamente diferentes a las acciones que hice en el pasado. Porque ya no soy la misma persona de antes. Entonces, estamos en el periodo de final de muerte y transformación escorpionano. Y quiero que entiendan algo. Para algunas personas, la segunda quincena puede ser la más desafiante de todas desde septiembre. Para otras no. No para todo el mundo va a ser un periodo tan complejo. Eso depende ya un poquito de tu carta natal. Eso ya depende si tienes planetas, sobre todo, quienes lo van a vivir con mayor tensión la segunda quincena. Aquellas personas que tengan planetas en el último grado de Tauro, de Leo, de Escorpio y de Acuario. O planetas en los primeros grados de Géminis, de Virgo, de Sagi y de Piscis. ¿Ya? Si tú ya entendiste y te sueltas y te rindes y confías, deja que la vida limpie. Es como que tú vas a tener que tomar decisiones, sí, pero la vida te va a ayudar completamente a soltar. En cambio, si todavía tienes mucho miedo y no quieres enfrentar aquello que temes enfrentar porque tienes miedo de soltarlo, vas a sentir que la vida te da una sacudida gigantesca. ¿Ya? Entonces voy a hablar de los distintos temas de la segunda quincena de noviembre. Pero antes, 2 anuncios. Primero que nada, el 10 de enero, en vivo y en directo, transmito mi taller del 2026, donde voy a estar casi 5 horas, un poquito más de 5 horas con ustedes, dándoles toda la información del 2026, que es un año extraordinario, es un año de inicio y tienen toda la data. Por si acaso, si no han visto mi video de YouTube, vean mi video de YouTube donde hablo del 2026. Bueno, ese video de YouTube es como una sinopsis, es un trailer, básicamente. Porque en el taller voy a desarrollar todos los temas. Voy a desarrollar todos los temas profundamente en detalle. Los ciclos del año, las etapas del año, los periodos, consejos, guías, por signos, por todo. Así que es en vivo y en directo. Inscríbanse. Y si no pueden verlo en vivo y en directo, queda grabado, así que ni se preocupen. Y también les quiero decir que en noviembre el programa ¿Dónde está el amor?, que es un programa pensado para personas que están en relaciones, que están en crisis o que están solteras y no encuentran una persona, tiene 50% de descuento, me dicen por el Black Friday de noviembre. 50% de descuento en el programa ¿Dónde está el amor?, que es maravilloso, son casi 20 horas de clase, o sea, no 20 horas de clase, clases y dinámicas terapéuticas. Porque todos los contenidos astrológicos de las relaciones los apoyamos por terapeutas que hacen dinámicas para realmente hacer una transformación interna. Entonces, continuemos. Primero, ¿cuál es el primer tema que les quiero recordar? Que están volviendo situaciones del pasado a tu vida. Miedo, problemas, algo que arrastrabas, ¿me entiendes? Porque este es el momento de resolverlos definitivamente antes que entre la nueva energía del cambio. Por lo tanto, va a haber que tomar decisiones diferentes. Va a haber que ser muy valiente. Por lo tanto, el primer consejo que te quiero dar para la segunda quincena de noviembre es que no huyas de los conflictos o las situaciones que lleguen a tu vida. Las situaciones complejas que llegan a tu vida en este periodo son para que las mires, no para que salgas corriendo.
Se está forzando una acción muy valiente y muy empoderada. Insisto, la segunda quincena de noviembre es el momento de enfrentar aquello que es evitado. Y también salir de la victimización, es decir, ok, si me está llegando esta situación compleja, ¿cómo yo la estoy co-creando? ¿Cuál es mi realidad? Por ejemplo, si algo que me da mucho miedo, ¿será que tengo miedo a ser libre? ¿Será que yo me estoy boicoteando de alguna manera a nivel inconsciente? Te están pidiendo mirar. Entonces, no se asusten, empodérense y confíen. También quiero que entiendan algo. Tanta muerte. Cuando alguien tiene un tránsito plutoniano, yo lo veo cuando leo la carta a las personas. Cuando alguien tiene un tránsito plutoniano y se está destruyendo algo en la vida, ¿qué es lo que quiere inmediatamente saber la persona? ¿Qué viene en el futuro? Si se terminó una relación, quieren saber si van a conocer a alguien en el futuro. Si están teniendo una crisis laboral, inmediatamente quieren saber, bueno, ¿a qué me dedico a trabajar? ¿Me entienden? Es como que se muere algo, se vacía algo, se saca algo de nuestra vida y nosotros rápidamente lo queremos llenar. Por favor, no llenes nada la segunda quincena de noviembre. Porque el agua nos invita a conectar con el vacío. El agua nos invita a conectar con un campo fértil de posibilidades que surge del femenino creativo. Pero si yo inmediatamente, cuando estoy en vacío, cuando no tengo certezas, cuando siento caos, cuando siento miedo, cuando siento que pierdo el control, rápidamente quiero llenarlo. ¿Cómo lo llenamos? Con el celular, con el móvil, llenándonos de actividades. ¿Cómo lo llenamos? Buscando respuestas, tratando de controlar. Y el problema es que no nos damos el espacio para que surja algo dentro de nosotros. Suelta el control y habita ese vacío. Y ese vacío es el silencio. Ese vacío puede ser una tristeza. Ese vacío es el duelo. Ese vacío también es la melancolía. Nuevamente es el agua que no queremos sentir. Yo les recomiendo que se permitan explorar profundamente sus emociones y no huyan de su ansiedad y su rabia. Yo mismo estaba pasando algunas situaciones re complejas. Estuve súper triste. O sea, triste, medio depre incluso, estos días. Y la verdad que hace como 2 días atrás dije, ¿saben qué? Me voy a permitir sentir esto con todo. Y me mentí con toda la sensación. Sin resistencia. Y la verdad que cuando me entregué a eso, se empezó a producir algo muy... Cuando ya no hay resistencia, empiezo a darme cuenta de los discursos, de la victimización, de por qué a mí, bla, 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 bla. Y empiezo a mirar eso y digo, pero yo no soy eso. Y empieza a surgir un amor, una calma, una claridad, una confianza, una certeza en la vida. Pero eso no surge si no me rindo, ¿me entienden? Entonces, permitan que el vacío llegue, porque el vacío, esa incomodidad, esto es agua, un gran trígono de agua, o sea, hay que entrar en el punto de incomodidad. Y también las respuestas van a llegar si confían en la vida y confían en el femenino. Tanto se habla del femenino, bueno, ahora el femenino es ese vacío creativo que va a surgir, que los va a inspirar. No lo fuercen. ¿Saben qué fuerza? El masculino inconsciente. Tanto hablamos que el masculino es inconsciente, pero todos usamos con inconsciencia la energía del masculino, porque el masculino infantil no sabe tolerar esto y quiere resolverlo. Le incomoda mucho. El masculino infantil no es capaz de sostener al femenino. Siente que el femenino está vuelto loco y quiere salir corriendo, o lo quiere callar, lo quiere golpear, lo juzga, de loco, de complicado. No. Activa tu energía masculina, que sostenga tu femenina, y ahí surge una creatividad enorme y una fuerza para que el creativo femenino explore, pero el femenino implica bajar a las profundidades para renacer. ¿Me siguen? Entonces, mi gente querida, también quiero que entiendan algo. Mucha muerte, pero también a partir del 21 de noviembre se nos activa la energía de Sagitario. Es como muero, ya no soy la persona que era, ya no tengo la vida que era, ya ni siquiera sé quién soy. Y ahí aparece Sagitario, porque hay un orden, Escorpio-Sagitario. Sagitario
es la energía del fuego que nos llena de vitalidad, que nos permite volver a levantarnos y que te invita a preguntarte quién eres ahora. Hay una película que se llama Comer, Rezar y Amar. Véanla. Yo sé que ya muchos lo han visto, pero véanla, porque es muy simbólica este proceso. Marca mucho el proceso escorpionano y sagitariano. En la película, primero a la protagonista le pasan puras cosas complejas. Termina una relación, vuelve a terminar otra relación, muerte, 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 muerte en las profundidades y conecta con la energía de Sagitario. La energía de Sagitario normalmente es viajar, explorar, salir a descubrir y ampliar mi horizonte. Es la búsqueda de sentido, la necesidad de encontrar propósito, de reconstruir una vida con dirección y significado. Entonces, la vida, desde el 21 22 de noviembre, nos va a ayudar a levantarnos. Lo que tienes que permitir es la muerte y la sensación de no saber quién carajo eres tú, qué quieres para tu vida, de confusión total, y que surja esta energía de Sagitario que te va a mover. Ojo, eso sí es muy importante que tengan algo claro. Esa energía de Sagitario, porque también está Marte en Sagitario, va a estar en cuadratura con Saturno y Neptuno en Piscis. Y ustedes me van a decir, ¿qué carajo es eso? Es que básicamente que la vida va a ser un poco estricta. Te va a decir, ok, ¿quieres salir a expandir tu vida? ¿Quieres encontrar un propósito? Hazlo. Pero no lo hagas desde las fantasías infantiles ilusorias. No lo hagas simplemente de creer que un positivismo tóxico, un positivismo irrealista, un positivismo que huye de la realidad. No. Te está diciendo, mira, sé súper consciente de lo que estás sintiendo y no huyas de tus problemas, no huyas de lo que sientes, sino que sal a explorar y encontrar un propósito. Entonces, 21 de noviembre en adelante, si quieren hacer algún viaje, si se quieren meter algún curso, si quieren encontrar algo que lo expanda, es maravilloso. Pero está este proceso de muerte y renacimiento que va a estar muy marcada en esta quincena. Vean de verdad la película Comer, Rezar y Amar para que entiendan el ciclo. Además, la luna nueva del 20 de noviembre, yo vi la luna nueva del 20 de noviembre, que está justo en el gran trígono de agua, con Lilith, o sea, y dije, esta luna es sagrada. O sea, es realmente un momento para que hagan un ritual, para que hagan un corte, para que realmente tomen una decisión trascendental. Yo me acordé de la luna nueva de noviembre de 2020. Yo justo ese día me fui de Chile definitivamente. Dejé todas mis cosas y me fui a México. Yo sabía que mi vida en Chile hasta ese momento terminaba, se moría. No estoy diciendo que hagan algo tan drástico y radical. Lo que estoy tratando de decir es que esa luna nueva, en el gran trígono de agua, es un regalo. Primero para hacer un ritual definitivo de que quiero morir, que quiero dejar ir, que ya no puede seguir en mi vida. O sea, realmente es un momento de un compromiso simbólico, como un juramento con la realidad, que te da una fuerza para hacer algo, para dejar ir algo. Entonces es un momento de ritual maravilloso, que en Instagram, estén atentos a mi Instagram, les voy a dar un ritual, especialmente para esa luna nueva. Pero también es un momento para tomar decisiones y hacer acciones. O sea, la espada de Damocles, el águila, ¿se acuerdan que le hablé? El águila que usa su energía de destrucción con conciencia, es realmente un momento para hacer algo radical en tu vida. ¿Ya? Es muy importante. Ahora, quiero que volvamos a algo. Miren, yo estaba recordando un libro que a mí me encanta. Lo estaba hablando con Juan Pablo Uribe, un gran terapeuta, un gran amigo. Estábamos hablando del libro de Bruce Lipton que se llama Efecto Luna de Miel. El efecto Luna de Miel, un gran libro. Y Bruce Lipton ahí habla del inconsciente. Y por ejemplo, él hablaba de lo siguiente. Es que esto es importante, síganmelo. Esto no estoy hablando de cualquier tontera. Esto es importante porque tiene que ver mucho con el gran trígono de agua y la limpieza del inconsciente que se produce. Básicamente, cuando tú actúas del consciente estás presente. Pasa algo en tu vida, ocurre algo en tu vida y tú realmente eres capaz de accionar y actuar desde el presente, desde quién eres en un nivel mucho más esencial. Por eso generalmente cuando funcionas consciente y presente, tomas decisiones desde una sabiduría potente. ¿Qué es el inconsciente? El inconsciente son todas las memorias de pasado que arrastramos, que vienen de nuestro linaje, el pasado de nuestro linaje,
que vienen incluso desde vidas pasadas, si que creen en esos temas, vienen de las experiencias infantiles, vienen de nuestro pasado. Son memorias y programaciones que tenemos guardadas que funcionan de manera automática. ¿Qué es lo que ocurre? Que en nuestra vida, imagínate que alguien que tiene mucho trabajo, muchos temas, significa que ya no está tan presente, está atrapado en sus problemas. Por lo tanto, cuando ocurre algo, la persona ya no está presente y consciente, sino que la persona, como está ocupada, le pide al inconsciente que se haga cargo de resolver la situación. ¿Cuál es el problema de decirle al inconsciente que se haga cargo de resolver la situación? Que el inconsciente no está presente y no es consciente. El inconsciente quiere resolver en base a una repetición de experiencias pasadas. O sea, el inconsciente, tú cuando le pidas al inconsciente que resuelva una situación, lo que le estás diciendo es que mi historia de familiar resuelva. Que los patrones de mi mamá, de mi papá, de mis abuelas y mis abuelos resuelvan. Por lo tanto, generas una misma situación repetitiva e incómoda. También, cuando, por ejemplo, te toca vivir algo muy fuerte, muy incómodo, que te recuerda un trauma, una experiencia dolorosa de la infancia, normalmente es tan fuerte la experiencia que el consciente desaparece y el inconsciente toma el control. Es decir, cuando te sientes herido, engañado, defraudado, asustado, se activa la programación infantil del linaje y del pasado. Por lo tanto, no eres libre en ese minuto, eres todo lo contrario de ser libre. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque el gran trígono de agua es una oportunidad de hacer una limpieza de todo ese pasado inconsciente que nos limita. Es un reacomodo profundo de lo que está en las profundidades de nuestro ser. Es un periodo para limpiar, sanar y liberarnos de esas memorias antiguas que nos condicionan. Nos permite sanar y mirar cosas que están muy guardadas dentro de nosotros. Es reorganizar el inconsciente. Y yo quiero que entiendan, el inconsciente es lo que está bajo el agua. Es de verdad algo que nos domina y que tenemos conciencia. Si tú logras hacer reacomodos del inconsciente, el efecto que va a tener en toda tu vida y en toda la área de tu vida es trascendental. Entonces, primero que nada les quiero decir que aprovechen esta energía para hacer terapia y sanación profunda. Aprovechenla. También quiero que entiendan que en este gran trígono de agua, los planetas personales que van a estar presentes son Mercurio, el Sol y Venus. Por lo tanto, es una limpieza de memorias inconscientes con respecto a lo solar. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me quiero mostrar? Ser protagonista de mi vida, creer realmente en mí, activar el artista que hay en mí, brillar desde el corazón. Venus. Se limpian memorias del inconsciente con respecto a los vínculos y las relaciones, con respecto a patrones que arrastro en las relaciones de mi familia, que me han impedido vivir relaciones desde la conciencia, desde el amor real, desde estar presente. Y también con Mercurio retrógrado se limpian muchas programaciones mentales, relatos mentales, pensamientos mentales. Entonces es muy, muy importante. Y además Urano, que también va a estar no está en el gran trígono, pero está en el cometa, nos da la capacidad de, es como meternos en un submarino al inconsciente, con la luz prendida viendo que hay debajo del agua. Y liberar, liberar y liberar. ¿Ya? Entonces, les quiero explicar, cortito, qué representa el inconsciente del agua. Porque este gran trígono del agua está Júpiter en Cáncer. Está el Sol, Venus y Mercurio en Escorpio. Escorpio muy activo. Y también le dicen Escorpio. Está Saturno y Neptuno en Piscis. Entonces, les quiero explicar qué representan cada fase del inconsciente. Esto es muy importante. Esto es como una clase de psicología, básicamente. Una clase arquetípica también. Y para los que sepan de astrología, vamos a hablar un poco del inconsciente de la casa 4, el inconsciente de la casa 8 y el inconsciente de la casa 12. Si ustedes quieren aprender todo esto, obviamente estudien astrología conmigo en la formación online. ¿Ya? ¿Qué debo decir? Que no solamente tiene un descuento, sino que aparte, si la compran ahora, se llevan de regalo el taller del 2026 para que lo puedan ver. Un anuncio publicitario, pero me motiva porque realmente quiero que aprendan astrología. Entonces, vamos. ¿Qué representa el inconsciente de Cáncer o de la casa 4 que se va a limpiar? Representa el inconsciente de las memorias más
Es como la parte que está más cerca del agua, la menos profunda. Son las memorias que vienen del pasado, de nuestra infancia, de lo que vivimos en el hogar. Y son probablemente patrones del sistema familiar que son muy obvios y evidentes para nosotros. Por ejemplo, para mí puede ser obvio que mi familia son peleadores. O puede ser obvio que mi familia son muy rígidos. O puede ser obvio que en mi familia hay mucho abuso o conflicto. O hay mucho miedo al fracaso. O hay mucha exigencia. Es algo que es obvio. Y estas memorias de la energía de cáncer también tienen que ver mucho con tu niña interna, tu niño interno. Esa parte que es vulnerable, que está asustada dentro. Esa niña asustada, ese niño asustado que quedó dentro de ti. Que busca una mami, que busca un papi, que busca a alguien que la proteja, que la cuide y la contenga. Ese tipo de memorias se limpian. Y al mismo tiempo no solamente se limpian, porque Júpiter en cáncer, que está en cáncer, te dice, si tú conscientemente entras a mirar tu niña interna, entras a nutrirte, cuidarte, se limpia esa memoria y te sientes muy sostenido y amado y cuidado y protegido. Yo les voy a contar una cosa que yo hice. Hace como algunos meses atrás me hicieron un ritual muy potente. Y el ritual era recrear. De hecho, era en una tina con agua muy caliente, tapado con una sábana. Era recrear el estado intrauterino. Y yo tengo memorias porque he hecho mucha exploración del inconsciente, memorias de encarnar en la tierra y sentir una energía súper densa, súper dolorosa que me asustó mucho. La memoria encarnativa. Todo este tipo de memorias son las cosas que se limpian ahora en este periodo. Y cuando realmente revivo eso con conciencia, lo que me permito es sentir que si bien estaba esa energía dolorosa en la realidad 3D, había un amor gigantesco. La tierra me recibe con amor. La vida me recibe con amor. Y en ese minuto lo que sentí era como que la tierra fuera fértil y me permitiera anclarme y me recibe como una semilla que se ancla en la tierra. Y me permití sentir como la tierra me amaba, me nutría y me protegía y me anclaba en la realidad y me daba una sensación de seguridad enorme. Se los digo, eso fue hace como 6 meses. Yo cada vez que me empiezo a sentir asustado o preocupado, siento que no tengo base, me conecto con esa sensación de la vida me recibe y me ancla. Esa es una memoria de casa 4 de raíz. ¿Ya? Jueguen con esas cosas esta semana. Jueguen a recrear, a reinventarse ciertos relatos. Lean Jodorowsky, vean muchos actos psicomágicos. Es que para los actos psicomágicos esta segunda quincena de noviembre es extraordinaria. Entonces, eso representa el inconsciente de la casa 4 y el inconsciente de cáncer. ¿Qué representa el inconsciente de casa 8? Que se va a limpiar. El inconsciente de casa 8 representa el dolor por experiencias de trauma y abuso que hemos vivido o que hemos causado a otras personas. Representa también la cárcel donde guardamos nuestra sombra, es decir, aquellas partes nuestras que nos prohibimos expresar y mostrar en nuestra personalidad consciente. No nos permitimos ser eso, que pueden ser características, entre comillas, malas, pero también, yo les he dicho muchas veces, pueden ser características buenas. Puede ser un lado más creativo, más libre, más espontáneo, más valiente, etc. ¿Me entienden? Pero entonces se limpia esa memoria de casa 8. O sea, ¿qué nos invita a esto? Ir a mirar nuestra sombra e ir a mirar esos traumas, esas experiencias dolorosas que no queremos mirar y recordar porque nos aterran, nos hacen sentir muy culpables, ¿me entienden? Es una limpieza de eso. Pero la casa 8 también tiene que ver con el inconsciente familiar. Pero con el inconsciente familiar sombra. ¿Qué significa el inconsciente familiar sombra? Aquellos patrones oscuros, de manipulación, de violencia, de destrucción, de victimización, que se arrastran en nuestra familia. Aquellos comportamientos también de boicot. Aquellos comportamientos que están cargados con una energía muy dolorosa, muy intensa y de mucho resentimiento en nuestra familia. Que es como, podríamos decir, como una enfermedad que se va pasando de generación en generación. Es el tiempo de ir a mirar esa energía escorpionana que viene de nuestra mamá y de nuestro papá. Esos comportamientos medios tóxicos de nuestros padres que no nos gustan, pero que nosotros también tenemos.
que la vida te da la oportunidad de soltarlos ahora, pero tienes que reconocer que también los tienes y es momento de mirar el dolor que hay detrás de ese comportamiento, porque ese comportamiento de tu familia, que puede ser medio oscuro, que tú juzgas, surgió de una experiencia traumática y dolorosa, surge del dolor. Y tenemos después el inconsciente Piscis, el inconsciente casa 12, que es el más profundo. Es como si el inconsciente fuera un armario, un closet, un placard, y lo abriéramos, lo primero que vemos es la casa 4, Cáncer. Movemos un poquito las cosas y nos encontramos con Escorpio, casa 8. Pero vamos al final del armario, del closet o del placard y nos encontramos con Piscis. Y como me dijo una vez una amiga, está la puerta de Narnia. Como que al final del closet se abre una puerta que nos lleva a un mundo que va fuera de la realidad. Eso es la casa 12. Y eso es el Piscis. Es que nos metimos al inconsciente final y nos damos cuenta que mi inconsciente ni siquiera es mi inconsciente. Es un inconsciente que está conectado con el inconsciente colectivo de toda la humanidad. Todos los inconscientes de cada persona confluyen en un inconsciente colectivo. Y un inconsciente que te trasciende tu propia individualidad. Este inconsciente de Piscis, de casa 12, lo que encontramos, mi gente querida, es, por ejemplo, si me voy al linaje, temas del árbol familiar antiguos. Temas del árbol familiar que vienen probablemente de antes de nuestro bisabuelo y que están tan arraigadas en nuestra familia que no nos damos cuenta. Sí nos damos cuenta de los patrones de la casa 4 o del Cáncer, o sí nos damos cuenta de la casa 8 o de Escorpio, pero acá hay algo que ni siquiera sabía, no sé, te invento, un abuelo hace un montón de generaciones fue abusado, o mató a alguien, o una pérdida profunda, y eso se arrastra. Coco, mi gente, coco. Eso que pasó hace muchas generaciones atrás, que condiciona. Y que, fíjense que en la familia, excepto el niñito, el protagonista, el resto de la familia era súper normal no escuchar música en Coco. No le estaba prohibida la música, estaba normalizado. ¿Por qué? Porque hubo un evento. Entonces, por eso son tan buenas las constelaciones en este periodo. Es un periodo para limpiar esos patrones. También los patrones inconscientes de la casa 12 o de Piscis es limpiar memorias que vienen desde otras vidas, memorias que vienen desde la gestación. Lo que pasó es un periodo de pregúntale a tu mamá esta quincena si está viva, o si no a otra persona si es que no está viva. ¿Cómo fue mi gestación, mamá? ¿Qué pasó? ¿Qué estabas sintiendo tú? ¿Qué estaba pasando con papá? ¿Qué estaba pasando en el mundo alrededor? Dile que sean lo más honesta posible. ¿Me entienden? Entonces es un periodo de limpiar todas esas memorias antiguas. ¿Qué es necesario explorar? La victimización, la tristeza de estar encarnado, las ganas de morirte, las ganas de huir de la realidad. Es un periodo para explorar eso tan incómodo. También, para los que sepan más de astrología, este gran trígono de agua que está en los últimos grados de Cáncer, de Escorpio y de Piscis, en tu carta natal activa 3 casas. 3 casas. Esto para los que saben más de astrología. Fíjate cuáles son las 3 casas que se activan, las 3 casas donde está el último grado de Cáncer, de Escorpio y de Piscis, porque esas 3 casas, esas 3 áreas de tu vida van a vivir una limpieza de memorias, de condicionamiento, de un montón de cosas extraordinarias y se va a mover mucho. Entonces, para que entiendas también, dónde se va a centrar. Y también tenga algo claro, Saturno, que está activamente y armónicamente en estos días, funcionando en el gran trígono de agua, nos va a ayudar a ser lo suficiente maduro, lo suficientemente firme y empoderado para sostener el proceso. Y nos va a ayudar a ir dando forma a ese yo que va a ir surgiendo después de dejar ir tanto. Un yo ojalá más coherente, más humilde y más sabio. Así que eso, mi gente querida, todo lo que les tengo que decir. Un periodo trascendental de grandes decisiones. Es un regalo de limpieza. O sea, de verdad, tómatelo así. Tomémoslo de otra manera. En vez de decir, estoy cansado, estoy enojado, estoy frustrado, ¿por qué la vida es tan difícil? ¿Por qué en vez de decir todo eso, digo que en realidad
la vida me está haciendo como una liposucción, no sé, me está sacando algo que ya no me sirve. Entonces, en vez de estar en resistencia, estoy fluyendo con la vida y le digo, ok, vida, tú me estás dando un regalo gigantesco. Me estás permitiendo cortar un patrón que viene de generaciones. La segunda quincena de noviembre. Es liberarme de algo que me frena. Serán temas de escasez con mi familia. Serán problemas de miedo al éxito, al fracaso. Serán temas de amor que te arrastra mi linaje. ¿Me entienden? Es el momento de dejar ir algo. Quienes lo aprovechen, quienes tengan la valentía de aprovecharlo, el 2026 va a ser 10.000 veces mejor. Porque en un año que te apura, vea mi video 2026, está en YouTube. En un año que te apura, ¿tú cómo quieres estar? ¿Pesada o liviana? ¿Pesado o liviano? ¿Me entiendes? Bueno, este es el momento de alivianarte. ¿Ya? Eso, mi gente querida. Un besito grande. Recuerden, está la guía por signos del 2026. Aprovechenla. Tienen la data que necesitan para entender cómo se les viene el año. Viene su signo de Sol, Luna y Ascendente. Y os quiero. Que estén muy bien. Cuídense. Gracias. Chao.